El curso de milagros nos dice que el ego nos convenció de que si miráramos adentro veríamos algo muy horrible, ¿no? Por eso ese miedo a mirar. ¿Y de qué se trata este mirar? Bueno, mirar está relacionado con el sentirme, ¿sí? Nosotros cuando vemos esto de mirar al ego, tenemos que tener en cuenta de que mirar es mirar sin interpretar, ¿sí? Sin emitir juicios, sin justificarme, sin rechazarme, que es todo lo que hacemos todo el tiempo. A medida que vamos incursionando cada vez más en el curso, ¿no? Y que vamos practicando cada vez más y más el perdón, lo que nos va pasando es que cada vez estamos más sensibles, o nuestra mente está más accesible al sentir. Ya directamente nos dirigimos ahí, ¿sí? Al silencio, a sentirnos, porque nos vamos dando cuenta de que, bueno, que esto del mundo, ¿no? Este mundo que hicimos entre todos, no hay nada que ofrecerme, y ahí afuera no voy a encontrar la felicidad que busco, ¿sí? Porque nos hemos transformado en unos buscadores, y bueno, llega un punto que nos damos cuenta de que ya no tengo que buscar nada más, solamente tengo que sentirme, vivir la unidad en mi mente y dejar que la vida me viva, porque este despertar o iluminación que todos llamamos, que todos parece como que queremos alcanzar, ¿no? Queremos estar en ese estado de despiertos, es algo que sucede solo, no es algo que yo lo voy a lograr por forzar, ¿sí? Porque practique mucho, porque le ponga mucha fuerza. Justamente tenemos que abandonar todo el esfuerzo. Por eso hoy les quería leer un poco aquí del libro del mensaje de un curso de milagros, que ustedes saben que este libro gordoto, y en este libro gordoto de Ken Wapnick, ¿sí? Este libro es color azul como el curso, pero se llama El mensaje de un curso de milagros. Todos son llamados, pero pocos eligen escuchar. Ken Wapnick dividió este libro en dos partes, ¿sí? Para explicarnos un poco la teología, un poco la metafísica, digamos, del curso, y en la otra parte cómo se aplica. Nosotros estamos en la parte de la teoría del curso. Y entre otras de las estrategias del ego, tenemos esta de no mirar en el interior. El ego no quiere que miremos en el interior, por eso nuestra atención siempre está puesta en el afuera, ¿sí? De eso se encarga este sistema de pensamiento, que yo esté siempre en el afuera para que no vaya justamente adentro, ¿no? Este mirar adentro nos cuesta entenderlo porque, claro, por ejemplo, cuando yo empecé con todo esto, la verdad que no entendía lo que era mirar adentro, porque claro, mirar, nosotros el mirar lo asociamos con los ojos y pensamos que se trata justamente de ver con los ojos. Y bueno, esto se trata justamente de cambiar de este ver con los ojos físicos que creemos ver a la visión, ¿sí? La visión de Cristo, que es lo que nos enseña el curso, ver más allá de las formas. Entonces, Ken Wapnick dice que otra manera de entender el olvido del ego, ¿no? De aquello de lo cual se separó, se encuentra reflejada en un importante tema de un curso de milagros. La exhortación que el ego le hace al Hijo de Dios a que no mire en el interior de su mente, pues si lo hiciera, se daría cuenta de lo que el ego es capaz. Su meta no es el amor, la paz o la protección, sino el miedo, el asesinato y la destrucción. Las definiciones que hace el curso en cuanto al ego, este sistema de pensamiento, ¿no? De olvido, me dice el curso. El sistema de pensamiento del ego hizo que te olvides de quién sos. Obviamente nosotros estamos totalmente olvidados de nuestra identidad, ¿sí?
totalmente identificados con esta identidad, ¿sí? Que es la que creemos ser. Bien, entonces, dice, si el Hijo de Dios, que somos nosotros, en verdad mirase en su interior, se daría cuenta no solo de lo que el sistema de pensamiento del ego era, en verdad, sino de que el ego no existe en absoluto. El curso me dice que el ego en realidad no existe. Lo que existe es una creencia en él, ¿sí? Yo creo en ese ego. Claro, porque yo estoy identificada con ese sistema de pensamiento de separación que continuamente me hace creer que yo soy esta. El no mirar al ego es justamente lo que sostiene su sistema de pensamiento. Psicológicamente entendemos este no mirar como la dinámica de represión. Es decir, que si yo niego lo que siento, estoy no mirando, que es lo que hacemos continuamente. Nosotros tenemos un entrenamiento muy grande en este escapar, en este huir del sentir. Si exploramos nuestra mente y vamos estando atentos a esto que hacemos, van a ver que nosotros no queremos sentir en absoluto. Nosotros queremos tapar todo ese sentir con palabras, o sea, hablando con alguien, mirando la tele, yéndome a hacer algo que no quiero pensar, dice el ego, ¿no? No, esto no. Y no es que no quiero pensar. En realidad lo que estamos diciéndonos es no quiero sentirme. No, voy a hacer algo que me distraiga. ¿Sí? Nuestra mente está siempre distraída. Claro, en esa distracción es imposible alcanzar el estado de paz. Solo la paz se alcanza cuando yo dedico esos momentos de silencio y me siento de sentir, ¿no? Bueno, también me puedo sentar de sentarme, ¿no? Me siento de sentarme para sentirme, porque si no, me regalo estos momentos, ¿sí? En los que estoy conmigo mismo, no estoy practicando el perdón que me explica el curso de milagros en absoluto, porque nosotros lo que tenemos que hacer es practicar el perdón, ¿sí? Que no es el perdón, obviamente, que ya aprendimos antes, sino este nuevo perdón no dual en el cual estoy observando este sistema de pensamiento, todo esto que me viene, ¿no? Todo como si fueran nubes, pensamientos que pasan, ¿sí? Por mi mente, y a los cuales ahora, en lugar de hacer como hacíamos antes, que le dábamos significado, que los interpretábamos, que los juzgábamos, que si era bueno, que si era malo, ahora voy a hacer todo lo contrario, voy a dejar de rechazarlos, voy a dejar de interpretarlos, voy a dejar de evadirlos y los voy a abrazar y los voy a integrar, ¿sí? Que eso es lo que es el proceso del perdón. Y solamente siento, ¿sí? Y me doy cuenta que eso está en mi mente, que es mío, como hablamos siempre, y lo dejo ir, ¿sí? Lo dejo en manos de la paz, ¿sí? No lo interpreto, no le pongo significado, no digo esto me pasa por esto y esto y esto y esto. No busco justificar ese sentido. Bien, entonces, claro, como estamos acostumbrados a hacer esto, a reprimir, ¿no? Y luego a proyectar, el observar este mecanismo de la mente, es lo que nos hace justamente sanar la mente. O sea, si yo no me dedico mis tiempos a observar mis pensamientos, a dar esos espacios en los cuales no hay ningún pensamiento, siempre mi mente va a estar atiborrada, llena de pensamientos. De los caballos en mi mente, chiqui, todo el tiempo, tengo que poner mi voluntad, ¿sí? En marcha y querer realmente la paz. Mi propósito tiene que ser la paz para poder llegar ahí. Lo que sí les voy a contar es de la lección 170. Yo no sé si ustedes
pasaron ya por esa lección, o están por pasar, o no sé. Pero bueno, si no, van a llegar ahí a la lección 170 del curso de milagros. Esa lección, yo cuando la leí, la verdad a mí me causó mucho como impacto, ¿no? Porque la lección 170 nos habla justamente de esto que es lo que nos pasa. Dice, en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Es la lección, ¿no? El trastocamiento que el ego hace del amor y el miedo, de tal manera que aquel se convierte en el enemigo y éste se convierte en un Dios que oculta la crueldad del ego. Recuerden que dijimos que nosotros tenemos invertido a lo que nosotros le llamamos amor, aquí es miedo, y el verdadero amor lo tenemos reprimido, ¿sí? Todos le tenemos miedo al amor, ¿sí? Entonces, esa lección, la 170, cuando lleguen ahí, se van a dar cuenta de lo que dice. Habla de la crueldad. Van a ver cómo está nuestra mente, ¿no? Es este Dios, y lo pone con minúscula, ¿no? Porque nosotros tenemos que tomar conciencia que el Dios al cual nosotros hasta ahora le estuvimos rezando y pidiendo cosas, es el ego, ¿sí? Es ese Dios con minúscula. El Dios del que me habla el curso de milagros, que es puro amor, pura extensión, ¿sí? Ese es el que nosotros tenemos que regresar. Claro, pero el curso, recuerden que nos habla de una escalera, ¿sí? De oración. Y nosotros estamos en el primer peldaño y tenemos que llegar a esa conciencia, ¿sí? Que está velada ahora por miles y miles de velos. Obstáculos y obstáculos y obstáculos que nos hemos puesto para poder sentir el amor que somos. Todos anhelamos ese amor, todos deseamos ese amor, es lo único que queremos aquí, a pesar de que creemos que queremos miles de cosas. Pero lo único que queremos es sentirnos amados, porque nos sentimos no amados, nos sentimos solos, ¿sí? Nos sentimos rechazados, nos sentimos erróneos, ¿sí? Como que siempre algo está mal. Bueno, toda esta idea de culpabilidad que está en nuestras mentes inconscientemente, en todas las mentes, ¿sí? Inconsciente, eso es el ego. Entonces, fíjense que dice que este Dios de miedo es el que exige que tus dictámenes de terror, no se cuestionen jamás. Escuchen esto, no se cuestionen jamás. Bien, por miedo de que el resultado sea un severo castigo. Bien, no sin chistar, así dice el ego. No cuestiones nada. Y justamente el camino de regreso, el camino de liberación de mi conciencia, consiste en cuestionar. Pues si yo no cuestiono mis creencias, no cuestiono todo este contenido de mi mente, jamás voy a salir de la prisión. Voy a seguir siempre bajo los dictámenes del Dios ego, el Dios con minúscula. Entonces, ¿quiero seguir bajo los dictámenes de ese Dios? ¿O quiero recapacitar un poquito y decir, no, yo ahora voy a cuestionar? Eso se llama discernimiento. Discernimiento. Esa palabrita la tenemos que poner en práctica. ¿Qué es discernimiento? Es cuando yo me paro por un ratito, miro, observo y digo, ¿es esto verdad? ¿Es real? ¿Es esto verdad? Porque si ustedes a cada pensamiento que les llega le hacen esta pregunta, ¿es verdad? ¿Estoy realmente seguro, absolutamente seguro de que esto es verdad? Van a ver que ese pensamiento desaparece por arte de magia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estoy cuestionando.
porque estoy aplicando eso que se llama discernimiento. Y eso es lo que me ayuda en este darme cuenta que justamente es este despertar, es este liberar, porque nosotros lo único que queremos es amar, o sea, ser libres, ¿sí? Libres. Libres de este prisionero que nos pusimos todos en la mente, el cual nosotros le somos muy fieles, ¿sí? Queremos obedecer. Entonces, tenemos que aprender a mirar, porque el discernimiento es parte del mirar, ¿sí? Mirar, que es dejar de interpretar, también es discernir, es pararme un segundo, sentirme y darme cuenta que esto por lo cual yo creo que ahora estoy sufriendo, ¿sí? En realidad no es nada, no tiene causa.